El pastor asediado, el Calvario de Benedicto XVI. Abril de 2005, el humo blanco de la Capilla Sixtina anunció al mundo la elección del guardián de la doctrina, el cardenal Joseph Ratzinger. Para las masas que abarrotaban la plaza de San Pedro, su ascenso significaba la continuidad perfecta de la ortodoxia. Pero en los despachos blindados de la curia, los rostros eran de piedra. La maquinaria de las sombras, aquella facción autodenominada la mafia que operaba desde los Alpes suizos, había sufrido un revés inesperado. Sus peones no habían logrado coronar el trono de Pedro en el primer asalto. Sin embargo, la derrota no significaba la rendición. Significaba el inicio de una guerra de desgaste milimétrica, silenciosa y letal. El nuevo papa conocía perfectamente las grietas de la fortaleza. Sabía que los cimientos doctrinales estaban carcomidos por el software relativista y que los archivos secretos de Roma escondían monstruos morales listos para salir a la luz. Por eso, en su primera misa solemne de pontificado, pronunció aquellas palabras que resonaron como una alarmante profecía. «Orad por mí para que no huya ante los lobos». No era una metáfora poética. Era un diagnóstico en tiempo real. Benedicto XVI iniciaba su camino no como un monarca absoluto, sino como un pontífice sitiado en su propia casa, rodeado por una red de despachos intermedios decididos a bloquear cada una de sus órdenes. La cuenta atrás para la asfixia total había comenzado. La guerra oculta por la misa de siempre. El primer gran choque de trenes no se produjo por una reforma financiera, sino por el corazón mismo de la fe, la Sagrada Liturgia. Durante décadas, la corriente progresista consolidada bajo el ala de la curia había intentado enterrar de forma definitiva la misa tradicional en latín, considerándola una reliquia del pasado que debía ser extirpada. Pero Joseph Ratzinger veía en esa liturgia el ancla que podía salvar a la Iglesia del naufragio relativista. En julio de 2007, desafiando la feroz resistencia interna de la Episcopatía Europea y de la propia Secretaría de Estado Vaticana, el Papa promulgó el motu proprio Summorum Pontificum. Con un solo documento oficial, Benedicto XVI devolvió la ciudadanía eclesial a la misa de siempre, declarando que lo que para las generaciones anteriores era sagrado no podía ser de repente prohibido o considerado perjudicial. La reacción de los lobos curiales fue inmediata, sutil y despiadada. La orden del Vicario de Cristo no fue desobedecida de forma pública, fue saboteada mediante la burocracia. En decenas de diócesis en Alemania, Francia y Estados Unidos, los obispos alineados con las tesis de la mafia de San Galo ocultaron el documento, pusieron trabas insalvables a los sacerdotes que querían celebrarla y crearon un clima de persecución interna. Ratzinger firmaba el decreto en la cúspide de la pirámide, pero los despachos intermedios interceptaban la señal. El software instalado en las universidades católicas ya había adoctrinado a los mandos medios para que vieran la tradición como el enemigo a batir. El Papa descubrió muy pronto que sostener la pluma en el Palacio Apostólico no significaba gobernar la Iglesia. Su autoridad litúrgica estaba siendo guillotinada en silencio por los mismos encargados de defenderla. Los pretorianos del relativismo habían aprendido a neutralizar al Papa sin necesidad de destronarlo. El cerco sobre el pastor acababa de cerrarse un metro más. El bloqueo de los dicasterios, el gobierno secuestrado. Para el ojo inexperto, el Papa es un monarca absoluto cuyo deseo se convierte en ley con solo estampar su firma.
Pero la realidad del Vaticano en el año 2007 era radicalmente distinta. Benedicto XVI gobernaba sobre una estructura que ya no le obedecía. Las órdenes, los decretos y los nombramientos firmados por la mano del pontífice comenzaron a sufrir un fenómeno extrañamente sistemático. Se perdían en las mesas de los dicasterios. Se retrasaban misteriosamente durante meses en las oficinas de la Secretaría de Estado. No era negligencia, era un bloqueo político perfectamente coordinado. La curia romana se había transformado en una aduana clandestina controlada por los mandos medios de la era anterior. Obispos, secretarios y jefes de oficina, formados bajo el software relativista, operaban como un filtro ideológico. Si un documento papal intentaba corregir una deriva doctrinal o limpiar las finanzas, la maquinaria burocrática ralentizaba el proceso hasta asfixiarlo. Un nombre clave en este engranaje de resistencia fue el del cardenal Tarcisio Bertone, a quien Ratzinger nombró secretario de Estado, buscando un aliado leal fuera de la vieja diplomacia vaticana. Un grave error de cálculo. Bertone, carente de la astucia diplomática necesaria para frenar a los lobos, terminó fagocitado por la propia inercia de la curia. En lugar de blindar al Papa, la Secretaría de Estado se convirtió en un embudo donde las decisiones de Benedicto XVI eran limadas, suavizadas o directamente engavetadas antes de ver la luz. Ratzinger pasaba las noches en absoluta soledad en su escritorio del Palacio Apostólico, redactando sus encíclicas a mano con una caligrafía minúscula. El Papa teólogo creía en la fuerza de la verdad y de la palabra. Pero mientras él escribía, en los despachos de abajo se tejía una red de omisión. Los informes sobre desvíos doctrinales en las diócesis europeas eran convenientemente archivados en los sótanos. Los nombramientos de obispos ortodoxos propuestos por el Papa eran sistemáticamente vetados o sustituidos por perfiles dóciles ante la modernidad. El vicario de Cristo estaba siendo secuestrado en su propio palacio. Tenía la tiara, tenía las llaves de San Pedro, pero el cableado del poder real había sido cortado. El pastor estaba al frente de la barca de Pedro, pero los timoneles invisibles habían bloqueado el timón. El caso Williamson y la trampa mediática, 2009. Enero de 2009. Benedicto XVI se disponía a firmar uno de los decretos más audaces de su pontificado: el levantamiento de la excomunión a los 4 obispos consagrados en 1988 por el arzobispo Marcel Lefebvre, fundador de la fraternidad San Pío X. No era un acto político. Era un movimiento teológico profundo para sanar un cisma y traer de vuelta a la tradición, a la comunión de la Iglesia. El documento, preparado en estricto secreto por la Congregación para los Obispos, liderada por el cardenal Giovanni Battista Re, estaba listo para ser publicado el 24 de enero. Pero en los sótanos de la curia, los lobos ya conocían el documento y prepararon una emboscada de sincronización milimétrica. Solo 3 días antes, el 21 de enero, la televisión pública sueca, la SVT, emitió en su programa de investigación Uppdrag Granskning una entrevista grabada meses atrás en Alemania al obispo británico Richard Williamson, uno de los 4 prelados perdonados por el Papa. Ante las cámaras suecas, Williamson negó la existencia de las cámaras de gas nazis y redujo la cifra de víctimas del Holocausto. La coincidencia temporal no fue una casualidad de la prensa. Fue una trampa perfectamente ejecutada por la red curial en connivencia con terminales mediáticas exteriores. El objetivo era quirúrgico:
contaminar el acto de misericordia del Papa, fundiendo en un solo titular el perdón pontificio y el antisemitismo. Mientras el Papa firmaba el levantamiento de la excomunión buscando la unidad, los telediarios del mundo abrían con el titular: "El Papa readmite a un negacionista del Holocausto". La tormenta geopolítica estalló con una violencia inaudita. Desde la canciller alemana Angela Merkel hasta los líderes de la comunidad judía internacional exigieron explicaciones inmediatas a Roma. La credibilidad mundial de Benedicto XVI quedó dinamitada en 48 horas. Lo más grave ocurrió dentro de los muros vaticanos. La Secretaría de Estado, dirigida por Tarcisio Bertone, y el Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, presidido por el cardenal Walter Kasper, miembro histórico de la mafia de San Galo, declararon públicamente que desconocían el historial de Williamson en Internet. Dejaron al Papa completamente solo en mitad del tiroteo mediático. El cortafuegos del Vaticano no funcionó porque los propios encargados de activarlo querían ver arder el prestigio del pontífice. El daño al pontificado fue tan profundo que paralizó la agenda doctrinal de Roma. Las grandes encíclicas de Benedicto XVI, como la monumental Deus Caritas Est de 2005 o la posterior Caritas in Veritate de ese mismo año 2009, quedaron sepultadas bajo el ruido del escándalo. El Papa se vio obligado a realizar un gesto inédito en la historia moderna de la Iglesia: escribir una dolorosa carta personal a todos los obispos del mundo el 12 de marzo de 2009. En ella, con una humildad desgarradora, Ratzinger admitió los fallos de comunicación de su propio gobierno y lamentó que sus hermanos en el episcopado se hubieran lanzado contra él con una hostilidad dispuesta al ataque. Los lobos ya no se escondían en la disidencia exterior. Habían utilizado la televisión sueca y la propia inercia del Vaticano para propinarle al Papa un golpe casi mortal en su línea de flotación. El aislamiento del trono, el prefacio del fin. Hacia finales del año 2011, el aislamiento en torno a Joseph Ratzinger era absoluto. El Papa teólogo, el hombre que había dedicado su vida a defender la claridad de los dogmas en documentos como la encíclica Spe Salvi de 2007, comprendió que las murallas del Vaticano ya no le protegían. Al contrario, lo confinaban. El escándalo del obispo Williamson había demostrado que el cortafuegos interno de la Santa Sede estaba desactivado por diseño. Fue en ese clima de vulnerabilidad donde los lobos comenzaron a afilar sus garras para el asalto definitivo. Ratzinger descubrió que las filtraciones a la prensa italiana no eran simples descuidos de los funcionarios de la curia. Eran armas políticas teledirigidas. Documentos altamente confidenciales que solo pasaban por las manos de la Secretaría de Estado del cardenal Tarcisio Bertone y del círculo íntimo del Papa empezaron a aparecer reproducidos de forma íntegra en los periódicos. La desconfianza se instaló en el corazón del Palacio Apostólico. El Papa ya no podía estar seguro de quién sostenía la pluma en los despachos intermedios, pero ahora ni siquiera podía confiar en quienes le servían el café o limpiaban sus estancias. La pinza perfecta diseñada años atrás en el monasterio alpino de Sankt Gallen estaba completando su recorrido. No necesitaban deponer al pontífice mediante un decreto público. Les bastaba con vaciar su autoridad, desobedecer sus encíclicas y sabotear la liturgia reformada hasta convertirlo en una figura puramente decorativa. Un monarca de cartón piedra prisionero de su propia burocracia. Benedicto XVI
se encontraba completamente solo en mitad del bosque eclesial, con las fuerzas físicas menguando y los lobos enseñando abiertamente los dientes en los pasillos de la curia. Las alarmas del Vaticano habían sido desconectadas desde dentro. Pero lo que el Sindicato de las Sombras no sospechaba era que el anciano pontífice, lejos de huir presa del pánico, estaba preparando una respuesta institucional que cambiaría la historia de la Iglesia para siempre. Una jugada maestra, nacida del dolor y de la oración, que obligaría a los conspiradores a salir definitivamente a la luz. Pero para que esa carta pudiera jugarse, la Iglesia tendría que asomarse primero al abismo de la traición más íntima. La traición que nacería en el propio dormitorio del Papa. Una descrizione molto attuale. Quanti venti di dottrina abbiamo conosciuto in questi ultimi decenni? Quante correnti ideologiche, quante mode del pensiero. La piccola barca del pensiero di molti cristiani è stata non di rado agitata da queste onde, gettata da un estremo all'altro, dal marxismo al liberalismo fino al libertinismo, dal collettivismo all'individualismo radicale, dall'ateismo ad un vago misticismo religioso, dall'agnosticismo al sincretismo e così via. Ogni giorno nascono nuove sette e si realizza quanto dice San Paolo sull'inganno degli uomini, sull'astuzia che tende a trarre nell'errore. Avere una fede chiara, secondo il credo della Chiesa, viene spesso etichettato come fondamentalismo, mentre il relativismo, cioè il lasciarsi portare qua e là da qualsiasi vento di dottrina, appare come l'unico atteggiamento all'altezza dei tempi moderni. Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie. Noi invece abbiamo un'altra misura. Il Figlio di Dio, il vero uomo. È Lui la misura del vero umanesimo. Adulta non è una fede che segue le onde della moda e l'ultima novità. Adulta e matura è una fede profondamente radicata nell'amicizia con Cristo. Y con este inquietante escenario cerramos este bloque de asfixia y sabotaje al pontificado de Benedicto XVI. En nuestro próximo episodio nos adentraremos en los sótanos más oscuros del caso Vatilix, el robo de documentos por parte del mayordomo Paolo Gabriele y el informe secreto de los 3 cardenales que provocó un hecho inaudito en 6 siglos de historia: la renuncia de un papa. No te lo puedes perder. Si este análisis te ha permitido descodificar la realidad detrás de los titulares oficiales, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, La Guarida del Oso, dejar tu me gusta y compartir este vídeo con aquellos que buscan la verdad. Tu suscripción y apoyo son vitales para que el algoritmo mantenga a La Guarida del Oso al frente de la resistencia, permitiéndonos seguir abriendo los archivos más profundos que otros prefieren mantener ocultos. Déjanos tus reflexiones en los comentarios. Nos vemos en el próximo descenso a las sombras. Queridos amigos,